tenemos la reparación de un UPS. Recuerden lo que les he dicho en los videos tutoriales anteriores, es que para poder verificar el funcionamiento de un UPS, primero debemos verificar dos estados: que cargue la batería y medir la tensión de generación. El principal problema que estaba presentando este UPS era el siguiente: la batería estaba completamente dañada y a su vez el transformador tenía abierto uno de sus devanados y por consiguiente no cargaba la batería. Esta falla es muy común, que el transformador se abra en uno de sus devanados y no permita cargar la batería. Ya esto lo hemos resuelto en otros videotutoriales y simplemente me quise saltar este paso, pero les quiero recordar que cuando se presentan estos problemas que no carga la batería, por lo general se abre un sensor térmico que lleva dentro del transformador. En este caso es este que señalamos aquí. Lo ideal para reparar el transformador o ese devanado es hacer nuevamente el embobinado del transformador y colocar su sensor térmico. En este caso pues no lo queremos hacer y simplemente lo que hacemos es un pequeño puente entre los terminales de ese sensor térmico. Con esto resolvemos nuestro problema y ya tenemos operativo el circuito de carga de la batería. Ok, una vez reparada el circuito de carga de la batería, vamos a medir la tensión de generación. En este caso vemos nuestra señal sinusoidal. Ahora vamos a medir esta señal en modo UPS y observamos el comportamiento de la onda. Es decir, en este caso tenemos problemas en la señal de salida. Al desconectar el UPS podemos observar cómo la señal se observa bastante distorsionada. Esto se puede deber a la conmutación de los MOSFET. Puede ser que no se estén activando en el momento indicado. Esto nos va a causar que la señal de generación en la salida no convierta a la señal que necesitamos. Por eso debemos revisar esta etapa. En este caso vamos a verificar el estado de los MOSFET. La señal se debería apreciar primero en 0, luego sube, baja, queda en 0, debería llegar aquí al mínimo, vuelve a subir, permanece en 0, vuelve a subir a su punto máximo, baja. Es decir, que tenemos un problema en esta etapa y esto se debe a la conmutación o al ángulo de disparo de cada MOSFET. En este caso vamos a analizar un poco lo que está sucediendo. Este UPS utiliza dos MOSFET y aquí vamos a emular nuestra carga, es decir, el transformador. Entonces, más o menos el circuito se comporta de la siguiente manera: tenemos dos MOSFET, tenemos dos señales DC. Los MOSFET realmente son unos switches electrónicos. En este caso, cómo se comporta su funcionamiento, y vamos a emular más o menos la primera etapa. Vamos a suponer que esta es la etapa 1 de funcionamiento y está activado el primer MOSFET, es decir, la señal o la corriente circula de esta manera, es decir, aquí tenemos la señal más, menos. Entonces, en un primer instante vamos a suponer que ambos MOSFET están apagados y tenemos esto. Ahora encendemos el primer MOSFET y en el transformador vamos a ver esta caída de tensión, es decir, vamos a ver lo que es B1 o vamos a llamarlo B máximo, es decir, tenemos el B máximo. Esto va a durar el tiempo que dure este MOSFET encendido. Luego lo apagamos, es decir, pasamos a la etapa 2, es decir, ambos MOSFET están apagados y ahora tenemos la señal en 0. Luego, ¿qué hacemos en la tercera etapa? En la tercera etapa simplemente apagamos el primer MOSFET y encendemos el segundo MOSFET. Es decir, este se mantiene apagado de la etapa 2
Y con eso vamos a obtener ahora el B mínimo. Es decir, ¿por qué? Porque anteriormente aquí teníamos el B más, porque la corriente tenía este recorrido. Ahora la corriente tiene el siguiente recorrido, es decir, que este es mi más y este es mi menos. Entonces por eso es que el potencial va a cambiar. Luego nuevamente apagamos los dos y así sucesivamente se va repitiendo el ciclo. Aumenta, disminuye. Esta es más o menos la señal que nosotros deberíamos obtener, y de esta manera obtenemos, cambiando, es decir, la conversión de DC, la podemos transformar a AC. Esto es lo que más o menos se maneja en un UPS. ¿Cómo lo interpretan los equipos electrónicos? Si nosotros promediáramos esta señal, esto sería una señal completamente sinusoidal. Es decir, si nosotros hiciéramos esto, aquí obtendríamos nuestra señal sinusoidal promediada. Señalando un poco lo que está sucediendo en el equipo, cuando él hace su cambio al punto máximo, no hay ningún problema. El problema es que no se mantiene completamente el ciclo que le corresponde. Es decir, más o menos cuando va por este ciclo, de una vez cambia al mínimo y luego sube en cero. Él debería este tramo permanecerlo aquí en el máximo, luego cambiar a cero. Luego se mantiene en cero y cambia al mínimo. Pero sucede lo mismo, no se mantiene completamente y hace algo así. Entonces mete ruido y ahora sí cambia al punto máximo. Esto es más o menos lo que está sucediendo en el UPS. Es decir, aquí tenemos un problema y aquí tenemos un problema. Por eso nos vamos a concentrar en verificar los MOSFET. Lo que recomendaría en un primer caso para hacer una pequeña prueba es modificar o reemplazar los MOSFET, ya que nos está dando este comportamiento. En caso de que este comportamiento se mantenga, habría que revisar la electrónica que activa y desactiva los MOSFET. Una vez reemplazados los MOSFET, lo que nos queda es hacer las pruebas de funcionamiento. Una vez que hemos reemplazado los MOSFET, vamos a medir la tensión que se genera en ellos. En este caso tenemos el equipo conectado a la red y observamos que en los MOSFET mide 1.31 volt RMS. Como tenemos la punta por 10, es decir que es 13.1 volt. Ahora vamos a desconectar
el equipo de la red y observamos su comportamiento. Observamos su forma de onda. Esta es la señal que se observa en los MOSFET cuando tenemos el equipo en modo UPS. Observamos cómo mejoró bastante la señal al cambiar los MOSFET. Conectamos nuevamente el equipo a la red y observamos el comportamiento. Observamos cómo hace el cambio de la señal pulsante a la señal alterna. Nos queda es medir la tensión de generación en la salida. En el osciloscopio se registran 119 volts, mientras que en el multímetro digital se registran 116.6 volts. En este caso vemos que las mediciones son muy cercanas. Vamos a observar el comportamiento o la diferencia de medición entre los instrumentos cuando desconectamos el equipo de la red. Al desconectar el equipo, observamos que el multímetro digital registra 99.1, 98, 100 volts, 99. Esa señal ahí va variando. Esto se debe al comportamiento de la señal. Mientras que en el osciloscopio se están registrando 130 volts RMS. Porque hay una diferencia entre un instrumento y el otro. El osciloscopio es más preciso y el multímetro digital está diseñado para medir una onda sinusoidal y no una onda promediada para dar una onda sinusoidal. En este caso, el instrumento está bien, la medición está bien, pero el instrumento digital no está diseñado para registrar una onda cuasi sinusoidal. Si nosotros observamos el comportamiento de esta señal, vemos que es una señal que varía entre un valor mínimo y un valor máximo. Si nosotros sacáramos un promedio de esta señal, es decir, la aproximamos aquí así, luego subimos, promediamos. Al promediar esta señal, tenemos lo que es una señal sinusoidal. Una vez que hemos reemplazado los MOSFET, claramente podemos observar cómo mejoró bastante la señal y ya con esto pues hemos solucionado nuestro problema. Como recomendación, es muy importante que cada vez que vayan a reemplazar, en este caso, estos tipos de MOSFET, transistores o IGBT, es necesario que sean del mismo fabricante, ya que sus impedancias entre diferentes fabricantes puede cambiar y puede meter problemas al momento de su operación. Una vez finalizada nuestra reparación, no me queda más nada que despedirme, darles gracias por su atención y los espero en una nueva oportunidad.